Una locura lo que pasó ayer con Fernando Alonso. Recordemos que este video lo estoy grabando el día sábado y lo que pasó con el volante de Alonso fue el día viernes en la práctica número 2, en la cual se le salió el volante literalmente al asturiano, ¿no? Si bien ya venía con problemas a una velocidad leve, que en esa velocidad no, por más que se quede sin volante, porque se le salió y lo pudo colocar rápidamente, pero en caso que no lo pueda colocar a esa velocidad lo puede frenar porque el problema no era de freno, así que en ese caso no hubiese pasado a mayores, ¿no? Pero, ¿qué pasaba si, por ejemplo, se le salía en una vuelta lanzada o en otro momento, ¿no? O doblando en una curva rápida? Podría haber sido un desastre, ¿no? Así que sumamente preocupante lo que pasó en la práctica número 2 con Fernando Alonso. El equipo no dio mayores detalles, ¿no? De lo que pasó, pero bueno, es la imagen posiblemente del año, ¿no? O sea, en términos curiosos, si se quiere, que ahora termina como una anécdota, sí, preocupante, un poco graciosa, se lo puede hasta llegar a tomar, ¿no? Pero sin lugar a dudas fue un momento nunca visto en la Fórmula Uno, ¿no? Voy a hacer un resumen más o menos de lo que pasó en las tres prácticas porque son poco considerativas, ¿no? Porque en Bahrein tengo una situación particular que hay un cambio muy drástico de temperatura entre las prácticas y la carrera y la clasificación. Así que no representa mucho. Recordemos que Bahrein es uno de los circuitos también más utilizados por el equipo de Fórmula Uno para practicar, para hacer los tests y demás. Por ejemplo, a Sainz se lo vio en la pretemporada girando con el Williams haciendo tiempos que sorprendió sinceramente, pero bueno, también hay otras condiciones climáticas, es de otra etapa del año, así que tampoco es tan significativo, pero sí, bueno, un piloto más o menos ya, y los equipos tienen muchos datos, ¿no? de este circuito. Por tal motivo, muchos equipos decidieron poner, recordemos que por reglamento tenés que poner a cuatro rookies, cuatro veces a rookies en práctica para, para cumplir con el reglamento, ¿no? Durante todo el año. Y bueno, en la práctica número uno, esto fue lo que ocurrió, donde hubo muchos rookies entre comillas, uno no tanto como Drugovich, por ejemplo, con el Aston Martin de Alonso, que estuvo girando. Pero como es en otra hora, o sea, es 4 horas antes de lo que va a ser la carrera, eh, en términos horarios, ¿no? Fue el viernes y la carrera es el domingo, pero son 4 horas antes, y como se corre de noche y las prácticas son de día, hay mucha diferencia en términos de temperatura, y por tal motivo las vueltas tampoco son muy significativas, los datos tampoco. La práctica más significativa o que mejor se puede exprimir datos es la práctica número 2 del viernes. Porque la práctica número 3, que generalmente es la que más muestra, tampoco es muy representativa, que es la que estamos viendo acá al costado. Están los resultados de la práctica número 3 que ahora lo iremos repasando. Pero como hay 3 horas de diferencia entre la práctica número 3 y la clasificación, y las temperaturas bajan considerablemente, ya que la práctica se hace a última hora de la tarde y la clasificación ya se hace de noche, y recordemos que en Bahrein el cambio de temperatura es bastante brusco. No es tan significativo porque es otra cosa, cambia la adherencia. En el momento de la práctica 3 la adherencia con las temperaturas es muy baja, demasiado baja. Y bueno, en clasificación sube bastante la adherencia, ¿no? Como decía, en la práctica número uno, lo más significativo fue el encontronazo que tuvo Albon con su compañero de equipo Browning, que Browning venía en vuelta, Luke Browning, espero nombrarlo medio bien, que venía en vuelta lanzada y se ve que a Albon no lo comunicaron. Pareció lo que le pasó a Sainz con Hamilton en la clasificación de Japón, ¿no? De Suzuka. Pero bueno, finalmente terminaron multándolo a Albon por obstruir a su compañero. Fue muy peligroso, fue más peligroso que la de Carlos Sainz, diría. Pero bueno, eso fue quizás lo más representativo de la práctica número uno. La práctica número dos fue dominada por los McLaren. El hecho curioso que ya mencioné de Fernando Alonso, que se quedó sin volantes. Y no hay mucho más que repasar, quizás. Y en la práctica número 3, que es donde tenemos el resultado acá, los McLaren dominaron, pero el dato curioso es que fueron sorprendentemente dominantes. Fueron un segundo más rápido que su competidor, lo cual es mucha diferencia. Así que
eso deja un poco de incertidumbre en la clasificación, si bien los McLaren son sumamente candidatos. Acá no debería pasar como en Suzuka, por ejemplo, que agarra la punta a otro y no los puede pasar. Acá es muy fácil superarlo, incluso extendido en la zona de DRS en comparación con el año anterior, así que va a ser más fácil. Los McLaren se destacan por ser el auto que mejor conserva los neumáticos de toda la parrilla. Así que en caso de no tener la punta por esas casualidades, van a terminar en la punta. Quizás hay que ver cómo manejan entre ellos, ¿no? Porque ambos saben que el campeonato se dirime hasta ahora entre Piastri y Norris, por más que Verstappen te da un punto y que es un peligro latente en este circuito, no debería ser un peligro. Y bueno, creo que Norris y Piastri se juegan mucho entre sí. Piastri no tiene que dejar, evidentemente, que Norris se le siga alejando del campeonato. Y Norris sabe que si gana, saca mucha diferencia con Verstappen y principalmente con Piastri, que es una amenaza latente que tiene. Y Piastri, bueno, como decía, justamente todavía queda mucho campeonato, pero bueno, ya tener un colchón de puntos a favor de Norris es ciertamente preocupante. No destaco que tarde o temprano se terminen tocando, porque con esto de las reglas de McLaren y todo eso, eh, se la van a tener que jugar quizás más en la largada o en la primera vuelta y tarde o temprano se tendrían que tocar para mi gusto. Bueno, el resultado fue el mejor tiempo para Piastri, segundo Norris, tercero Leclerc, que traen un par de evoluciones en la Ferrari, cuarto y quinto los Mercedes de Russell y Antonelli, sexto Gasly, que no podía creer como lo rápido que iban los McLaren porque es una diferencia sumamente abrumadora la que se vio acá. Séptimo Hadjar, octavo Verstappen, noveno Sainz. Vamos a ver si pasan como las tres primeras carreras que dominaba la práctica de su compañero de equipo y después Albon terminó sobrepasándolo en clasificación. Evidentemente Albon siempre se guarda un poquito más. Décimo Hamilton, que está muy complicado con el Ferrari hasta ahora. Posición número 11 para Ocon. 12 para Durham, 13 Lawson, 14 Alonso, Aston Martin. Aston Martin este fin de semana pinta para ser el más oscuro de los cuatro, pinta para ser bravo, bravo, bravo. Decimoquinta posición para Albon, decimosexta para Berman, que se lo vio fuerte en la práctica número 2, así que quizás se aspiren a estar, bueno, en realidad muchos aspiran, porque muchos se ven fuertes acá porque conocen el circuito, como es el caso de William. Como en el caso de Haas, muchos aspiran a entrar en Q3. Vamos a ver qué pasa. Decimos séptimo Stroll. Decimos octava posición para Bortoleto, que estuvo muy complicado con la adherencia del circuito, igual que Hülkenberg, que terminó teniendo un problema y abandonando estas prácticas número 3. Y posición 20 para Tsunoda, que bueno, vuelven los fantasmas. Vamos a ver si vuelven propiamente los fantasmas o no vuelven los fantasmas de Lawson, ¿no? De tener un auto peleando ahí por el podio, por la carrera y otro en los últimos lugares. Así que es algo inaudito, ¿no? Es que muchos dicen que el Red Bull es el cuarto coche, por ejemplo, tercero o cuarto coche o segundo, si se lo quiere. Pero los compañeros de equipo no muestran eso, así que eso deja cierta duda. ¿Será el cuarto coche? ¿Será el quinto coche? No se sabe exactamente. ¿Qué pasa si a Verstappen lo ponemos en un Williams? ¿Pelearía por la carrera? ¿No? Son dudas que, bueno, nunca sabremos, ¿no? En qué nivel está realmente Red Bull. Pero sorprende sinceramente que los compañeros siempre estén pero tan lejos. Así que es un hecho muy, muy peculiar, ¿eh? Y bueno, sin mucho más, vamos a dejando este video para acá. En un rato vamos a volver con el resumen de lo que fue la clasificación. Vamos a ver, yo creo que Verstappen tiene un poquito más, no para pelearle a Paul, pero sí para quedarse cerca, quizás Russell también. Veremos los Ferrari si se destapan o no. Pero bueno, sin lugar a dudas, los firmes candidatos son los McLaren. Y bueno, veremos si Tsunoda también se llega a la zona, a la Q3. Y bueno, no olviden, si les gusta este tipo de contenido, darle like y suscribirse. Y nos veremos en el próximo video. Chau, chau.